Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas. Hoy hablamos sobre el tema la iglesia como comunidad terapéutica, pero la iglesia también ha hecho tantas cosas. Ha ayudado a las personas, pero también ha apoyado proyectos de transformación, ¿verdad?, en una nación. Así que la iglesia siempre tiene que estar presente. Para mí la iglesia hoy es una de las organizaciones que tiene mayor credibilidad en el mundo entero. Y aquí en Paraguay un trabajo de mucho tiempo. Yo siempre resalto el trabajo en las capellanías carcelarias. ¿Qué serían las cárceles sin el trabajo espiritual que se hace dentro de las cárceles? Y así puedo mencionar un montón de cosas más. Hoy estamos en cuarentena. El mundo entero está tratando de volver a la normalidad. Las iglesias han dejado de reunirse en el templo físico. Ahora se elaboraron protocolos, poco a poco la iglesia va a ir volviendo, pero ya por lo menos hasta que haya una vacuna va a ser difícil en multitudes como antes, ¿verdad? Doctor Werner, la iglesia se prepara para volver. Hay protocolos, ya no va a ser como antes. Algunos dicen hasta 50 personas, algunos hasta el 30% de la capacidad del auditorio. No pueden venir niños, no pueden venir ancianos mayores de 65. Entonces, ¿volvemos de esa manera, doctor Werner? Volver presupone de alguna manera que nos fuimos. Y la iglesia nunca se fue. Es cierto que no está en el edificio. Pero cuando hablamos de reapertura de la iglesia o volver a la iglesia, entonces es esto parte de este concepto muy fuerte que tenemos muchos de nosotros, que iglesia es la reunión en el templo. Y por supuesto es importante, pero es una pequeñísima parte, temporalmente hablando, de lo que la iglesia es. En este sentido, yo diría que la iglesia nunca se fue. La iglesia nunca se cerró. El edificio sí. La iglesia no. Y eso de volver a reunirnos en grupos grandes, sí, estamos ansiosos de hacerlo, pero eso va a tardar mucho todavía. Nosotros lo sabemos. Y sabemos los ejemplos, por ejemplo, en Alemania, este ejemplo muy conocido, en Frankfurt, cuando la iglesia estaba reuniéndose y estaban supuestamente con todas las medidas de seguridad y de higiene y de todo. Y después hubo una explosión de casos de infecciones, más de 100 personas que surgieron como infectados de este evento. Y esto generó mucha mala onda contra la iglesia. En Estados Unidos he leído de experiencias donde especialmente en los funerales, donde se reunía mucha gente. Así que las iglesias donde hay actividad, donde hay abrazos, donde hay cena del Señor juntos, donde hay coros y cantamos juntos, y esto expande muchísimo más el virus. Aquí no se trata de una persecución de la iglesia de ninguna manera. No se trata de que el gobierno quiere, de alguna manera, alguna fuerza superior quiere oprimir a la iglesia. De ninguna manera. Yo entiendo como una cuestión de seguridad, donde nosotros, los seguidores de Cristo, sabemos que necesitamos cuidar a los otros. A nosotros mismos también, pero cuidar a los otros, a aquellos que estarán cerca de nosotros y aquellos con quienes nos reuniremos después. Por esto, a mí me gustaría que en algún tiempo no muy lejano pudiésemos reunirnos en pequeños grupos, los grupos hogareños que en algunos casos en nuestra iglesia se han reunido por Zoom o por algunos otros medios, algunas otras plataformas, y las experiencias son buenas, pero no todos se atreven, y no todos tienen la capacidad tecnológica tampoco, esa habilidad, pero sí las iglesias de las reuniones más grandes. Esto va a esperar y para eso nos preparamos. Doctor Werner, y ustedes como Iglesia Concordia, y creo que al hablar de la Iglesia Concordia muchos pueden tomar ejemplo de cómo ellos se están preparando. La iglesia nunca se fue, eso está claro. Pero ahora
no van a poder estar los niños en forma presencial. ¿Qué están preparando para ellos? No estamos todavía preparando nada. Todavía no hay un plan Que para... quizás podríamos, pero sabemos que los niños no van a ir a la escuela dominical por un buen rato. Entonces dejan esa tarea a los padres. Esa tarea que era para los padres. En nuestros cultos o nuestras reuniones virtuales que preparamos, tenemos 2 cultos cada domingo, uno en español y uno en alemán cada domingo. Ahí siempre tenemos una parte para los niños también. Y alentamos que los padres con los niños estén. También, ¿Jóvenes? Los jóvenes, jóvenes están incluidos en la iglesia, pero tuvimos una serie de 3 foros para jóvenes que eran las semanas pasadas. Tenemos una pequeña pausa ahora, probablemente vamos a comenzar la próxima o la otra semana otra vez. Es una combinación de Zoom y YouTube, como una charla, un foro entre varios como nosotros aquí, pero no estamos juntos, estamos separados por Zoom también, y eso entra. Es lindo, tenemos los capos de tecnología en la iglesia, los jóvenes, y eso es muy lindo. Así que estas fueron buenas experiencias. Tuvimos tres eventos entonces tenemos la oportunidad de tener un orador que está en Estados Unidos y uno que está aquí, entonces no hay ningún problema. Eso estamos para los jóvenes también con temas que son para los no tan jóvenes como yo, pero para los niños ahí vamos a prepararnos cuando se acercará el tiempo para los niños, así como las escuelas también. Pero no tenemos en este momento actividades, diríamos, específicamente para niños fuera de esta parte en los cultos virtuales dominicales. ¿Y las consejerías? ¿Cómo están haciendo con las consejerías? Consejería ocurre mucho por teléfono, por Zoom, por WhatsApp, escrito o hablado. Yo personalmente tengo bastante. Nuestro pastor del Ministerio Hispano, Miguel Candia, ahora hace mucho más consejería que antes. Él lo hace generalmente por Zoom, y entonces ha tenido experiencias como, por ejemplo, toda una familia está al otro lado y él está aquí, y entonces como esto al inicio se siente un poco extraño, pero al final están tan agradecidos que pudieron tener esa ayuda, y hay mucho de eso. El pastor pregunta, cuando hablo con pastores y me dice, es que cuando nos toque volver, es probable que la iglesia no vuelva con la cantidad que estábamos antes. Con algunos hemos perdido contacto, otros están más prendidos, otros menos prendidos. No sé, me dice, me preocupa, pienso que de repente la iglesia se puede desvanecer de aquí a un tiempo. Hay mucha confusión. Sí. Y nunca pudimos prepararnos por eso. Nunca pudimos prepararnos para esto, y esta confusión va a seguir por un buen rato. Yo estoy siguiendo bastante lo que están haciendo en otros ámbitos, por ejemplo en Estados Unidos, donde hay especialistas, mentores, coaches que están trabajando muy profesionalmente en eso, preparando a las iglesias. Y la tendencia y el pronóstico es que las iglesias van a ser, los templos van a ser más vacíos que antes. Estos son los pronósticos, no sabemos si va a ocurrir, pero eso es lo que muchos están pronosticando. Por otro lado, nunca las iglesias, en toda la historia, las iglesias estuvieron tanto con la posibilidad de ser escuchado en todo el mundo. Nunca tuvimos tantos sermones, tantos cultos, tantos programas buenos en las redes, en internet y en todo esto. Y la situación nos forzó de hacerlo. Y hoy hay tanto, y nosotros estamos alcanzando a personas que nunca alcanzamos antes. Y esta es una gran oportunidad, una oportunidad que vamos a continuar justamente en estos momentos. Estamos considerando de implementar la transmisión simultánea de nuestros cultos. Después, cuando abrimos el templo, quizás vamos a hacerlo, quizás no, yo no sé todavía,
Pero estas situaciones y las experiencias que estamos teniendo ahora, de lo que estamos aprendiendo ahora, no quisiéramos perder para más tarde también. Yo creo que Dios está creando oportunidades para que nosotros aprendamos unas cuantas cosas y desaprendamos algunas cosas que son fuertemente dentro de nosotros. Creo que nadie estaba preparado, como usted dijo. Nos llegó y nos llegó. Pero una nueva iglesia con una nueva estrategia va a volver a empezar en cultos presenciales. Yo sé que nunca se fue. ¿Usted está pensando en eso? Esta pandemia le ayudó a analizar algunas cosas que históricamente nos equivocamos de repente, o cosas que mejorar, o una nueva iglesia va a volver categóricamente, ¿verdad? La gente está más abierta, es probable que cuando haya la vacuna venga muchísima más gente que antes, o menos, no sabemos. No sabemos. Pero, ¿qué consejo le da al pastor o al líder que está ahora viendo el programa? ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Cómo empezar de nuevo? ¿Cómo empezar de nuevo? Si yo tendría un buen consejo, lo implementaría yo mismo. Nosotros estamos en el consejo de nuestra iglesia, estamos en proceso de comenzar esta preparación, porque sabemos que va a haber un buen tiempo todavía, varios meses, por lo menos. Pero ya lo tienen como punto para tratar. Sí, el 23 de junio, de la fecha 23 de junio, tenemos agendar una reunión de nuestro consejo donde específicamente vamos a tratar este punto. Yo estoy viendo ejemplos en otros lugares donde ya han tenido estas experiencias. En este momento realmente no tengo mucho que ofrecer todavía. Dentro de 3-4 semanas probablemente podría hablar más de esto. Estamos aprendiendo y yo con humildad también estoy diciendo, yo soy a veces el más confundido y el más frustrado también a veces, porque no se puede hacer muchas cosas que uno quisiera hacer. Pero esto también a mí me están obligando, a mí me está forzando de tomar distancia a veces y justamente preguntar esa pregunta: ¿qué es lo más importante? ¿Para qué estamos aquí? Y una cosa que estamos experimentando y lo que va a ser diferente es que quizás eso de la iglesia reunida y del templo y la importancia del templo quizás va a ser un poco menos importante. Quizás va a ser un poco menos importante y la importancia quizás va a ser, esa es mi esperanza, de que un poco más importancia sobre la gente y cuidar entre sí, no solamente el pastor para ellos, sino entre sí, que se cuiden, que se preocupen uno por el otro. Esa es mi esperanza, pero no sé si va a ocurrir. Porque la tentación será, una vez que está la posibilidad de que volvamos a hacer lo mismo que antes. Y a mí me gustaría aprender unas cuantas cosas y estamos en ese proceso. Y cuando tengas hecho esa lista, me encantaría volver a invitarte. Doctor Werner, yo nunca he visto tantas iglesias en las casas como ahora. Sí, sí. Pero por todos lados. Pero está bien, los cultos caseros, los cultos en los hogares son históricos. Pero nunca he visto la Santa Cena hacer en la casa. Y el pastor, sí. ¿Vos lo llegaste a hacer online? Sí. O sea, la Santa Cena acá y cada uno en su casa preparar eso. Sí. Eso yo no lo había visto. En forma masiva. Es extraño al inicio, pero lo hicimos y hubo un feedback muy interesante. Y vamos a volver a hacerlo. Son buenas experiencias. Hemos tenido experiencias también donde en grupos más pequeños, también por virtual, estaban haciéndolo. Yo creo que estamos ahí rompiendo algunos paradigmas, algunas estructuras de pensamiento en primer lugar. Y yo creo que eso está bien. Dios está entre nosotros, Él está mostrándonos algunas cosas que deberíamos quizás haber visto antes, pero estamos a tiempo. Totalmente. Yo estaba pensando en que como no vamos a poder seguramente tener el coro, cantar según el protocolo, el cántico silencioso. ¿Conocías Cántico eso? Silencioso. O la oración silenciosa. Sí. Es como aquellos a quienes no les gusta el cantar, dicen ahí, Pablo está escribiendo de cantar en tus corazones, ¿sí? En tus corazones. Y canta en la mente, escucha la melodía y
O la oración silenciosa es estar y cerrar los ojos y cuando uno hace con la cabeza parece que está diciendo amén, ¿verdad? Bueno, una nueva iglesia. Gracias, doctor Berner, porque se nos fue el tiempo. Palabras finales para los pastores, para la iglesia que en este momento está viendo el programa. ¿Qué usted le puede decir como un consejo a una persona ya, como usted dice, que ha pasado ya unos años pastoreando, tiene más experiencia, ha hablado con mucha gente? ¿Qué consejo le da? Es difícil de hablar de consejos cuando uno mismo está en medio de ese aprendizaje. Lo que yo he aprendido es de no preguntar cuándo volverá Dios a nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, está con los seguidores de Cristo. Él está ahí. Él está ahí en el sufrimiento, en la angustia. Él está allí donde gente comienza a pensar en suicidio o donde está sufriendo la depresión o inclusive donde están las familias que sufren violencia, quizás por causa de esta situación. Dios está allí y está llorando a veces con la gente. Y estuvo llorando a veces conmigo. Yo creo que como pastores necesitamos también de superar esto, de que tenemos que tener el control sobre todo. No lo tenemos, Dios lo tiene. El gobierno tampoco lo tiene, por eso no vamos a esperarlo de ellos. Pero sí Dios lo tiene y aquí todos juntos estamos aprendiendo, todos juntos estamos apoyándonos con respeto mutuo y con esta realización, con esta certeza de que no lo sabemos todo, pero sí estamos aprendiendo juntos y Dios va a estar con nosotros también en el futuro. En eso confío y con esto me tranquilizo también. Y con esto me puedo poner un poquito más lleno de gracia con aquellos que son muy impacientes también. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Y, por supuesto, si usted necesita hablar con alguien, necesita conversar, escríbanos a los números de teléfono que salen en la pantalla. Si usted quiere una Biblia, mire, le muestro la Biblia que queremos regalarle. Usted nos escribe, nosotros nos vamos a comunicar con usted y le vamos a acercar la Biblia y le vamos a enseñar a cómo leer la Biblia. La Biblia tiene respuestas a todas las necesidades que nosotros atravesamos todos los días, no solo en tiempos de COVID, durante toda la vida. Y yo sé que esta Biblia va a ser de muchísima ayuda para ti y para tu familia. Gracias por acompañarnos.